infinitamente por estar aquí sábado. Sé que cuesta mucho, pero bueno, también es parte del trabajo, la vida misma, ¿no? Está con nosotros aquí en el estudio Martín Rau, es el fiscal del Tribunal Penal 1 de Posadas. Bueno, a partir de ahora, claramente, es el fiscal conocido como el de la causa, uno de los fiscales conocidos como el del caso Quisca. ¿Qué tal, Rau? Bienvenido a Segunda Página. ¿Cómo está? Un gustazo. Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, arrancar, obviamente, la pregunta de rigor que muchos le habrán hecho ya, pero a mí me gusta encarar las cosas de manera distinta. ¿Está conforme con la sentencia o le hubiese gustado que sean más años? No, a ver, me parece que nosotros estamos conformes. Pedimos 15 años para uno, 12 años para el otro. 14 y 12 está dentro de los parámetros razonables que podíamos esperar que el tribunal se aparte, digamos. 12 12 para Sebastián y 14 para 14 Germán. para Germán. Nosotros, a ver, generalmente dentro del Ministerio Público Fiscal hacemos un cálculo de pena a base de parámetros, ¿no? No es una ecuación matemática perfecta. El tema de la pena en derecho penal es una cuestión muy trascendente y muy discutida a lo largo y ancho del país, y en la literatura jurídica especializada es un tema que no tiene fin. O sea, uno empieza a investigar sobre esto y no hay un modo aritmético de generar una pena. Entonces entran criterios personales, las propias convicciones, ¿no?, sobre qué es lo que dice la ley, que básicamente habla de la gravedad de la ofensa al bien jurídico protegido por el derecho, en este caso el desarrollo libre psicosexual de los niños, niñas, adolescentes, y las condiciones personales de los imputados que los llevan a delinquir, todo el contexto coyuntural que los acompaña. Entonces todo eso forma parte de una valoración que te lleva a poner un quantum o un monto determinado de pena. A modo de ejemplo. Más allá de lo que está tipificado, ¿no? Directamente la cantidad, lo que corresponde, pero entra todo eso lo que usted dice, ¿no? Los juicios de valor. Y ahí empieza esa, no sé si polémica, o esa disyuntiva entre la imparcialidad, la objetividad o la subjetividad. Todo es carga de todo, porque ustedes también como fiscales, muchas veces nosotros del otro lado, ¿no? Los espectadores, el público, el ciudadano común, porque realmente, o sea, el ciudadano de a pie, los ve a ustedes como unas máquinas, pero son seres humanos que sienten, perciben y sufren también. Ciertamente, es muy válida la reflexión. Todo ese combo que vos decís juega un papel importante y trascendente. A ver, lo que Martín Rau piense sobre un monto de pena como algo razonable, por ahí para otra persona no sea razonable, ¿sí? Y en esto cala un poco hondo esta discusión de lo que veníamos hablando, de cómo se fija un monto de pena. Nosotros en el código tenemos un parámetro que no podemos violar, un mínimo y un máximo que nos establece la ley, ¿sí? Dentro de esa escala nosotros no podemos mover, no podemos ir ni para arriba ni para abajo en principio. Ahora, después es un poco el criterio de cada uno el que influye en esta decisión. Y es muy importante saber esto porque por ahí uno lee los medios de comunicación. Yo trato de no perder el contacto, digamos, con lo que piensa la gente, ¿no? Porque en definitiva nosotros como representantes del pueblo tenemos que estar en contacto con qué es lo que piensa, más allá de hacer o no lo que la gente indique, ¿no? Pero una queja generalizada fue 14 años es poco. Bueno, no, 14 años no es poco para un caso como este, en función de los parámetros que nos da el Código Penal. Entonces, si uno mira la jurisprudencia, el cúmulo de decisiones sobre hechos análogos, estamos cerca, incluso un poquito por encima de lo que normalmente se han fijado en estos casos, pero tiene relación también con la cantidad de material y el contenido de material hallado, ¿no? ¿Le habrá llegado también a usted por qué a Sebastián 12 y a Germán 14? Bueno, eso tiene una Porque veo que en explicación. el contexto de lo que remarcaba siempre el ex diputado que se sentía, decía diputado en esas declaraciones, en el juicio oral decía que él se seguía sintiendo diputado. A mí se me caía la cara de vergüenza, ¿no? Cuando escuchaba el relato, el discurso.
Y digo por lo que representó, ¿no? Porque estuvo sentado en una banca y también, a partir de ahora, a ver, ¿le habrá llegado a ustedes a decir por qué 12 y por qué 14? Y digo esto porque cuando él hablaba y decía que era un caso político, que era un perseguido o un preso político y que era una persecución política esto. Sí, por supuesto. Nosotros tomamos especial atención en todos los que son los dichos de las personas que están imputadas, ¿no? No es una práctica de este caso nomás. Quienes me conocen litigando saben que yo hago un primer momento del alegato donde es una introducción al caso como para que la gente entienda de qué estamos hablando y después me refiero a lo que dicen ellos mismos, ¿no? En este caso, eso que vos dijiste fue una de las cosas que dijo Germán. La diferencia de pena tiene razón o relación con dos cosas puntuales. Primero, a Germán se le encontraron más dispositivos con contenido MASI y la calificación es decir, de él... Para los que están del otro lado, es material de abuso sexual infantil. Exactamente. MASI. La sigla. A él le encontraron más dispositivos, por tanto, había más material que se le atribuía a él que al hermano, pero además, en la calificación legal concreta, él tenía distribución, facilitación y tenencia. Mientras que el hermano tenía facilitación, tenencia y un abuso sexual sin acceso carnal. ¿Sí? Esto concretamente tiene que ver una cuestión legal que surge del Código Penal. La distribución tiene una pena que va hasta 8 años cuando es agravada por el ser menores de 13 años, digamos. La facilitación tiene el mismo monto de pena. Entonces abuelo de pájaro, no es tan fácil, pero abuelo de pájaro puede hacer 8 más 8 son 16. Más la tenencia agravada, te quedaba algo así como 17 años y 4 meses el máximo de la pena, así solamente considerado. Después hubo una vuelta de rosca que nosotros contamos por dispositivo también el concurso, lo que hacía que la escala se agrave aún más todavía, y llegaba hasta 21 años y 4 meses. Ahora, más allá de ese cálculo... entre eso la fuga, o sea... La fuga ya forma parte de otro contexto que sí, en definitiva termina siendo o inclinando la balanza desde el mínimo hacia más arriba, hacia cercana al máximo, digamos, pero no es un elemento determinante en este momento, sino la condición de detención anterior. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, que es lo que ellos venían sufriendo hasta el momento de la sentencia, se vincula con esta situación de que el imputado, si recupera la libertad, podría intentar profugarse o eliminar las pruebas del proceso, ¿sí? Entonces la prisión, la fuga incide más sobre esa situación puntual, claro, que sobre el monto de pena. La excarcelación, ¿no? Negarle la excarcelación. Exactamente. Ahora, la otra condición que nosotros tuvimos en cuenta para fijar la pena es que yo, por ejemplo, cuando inicié el alegato de apertura el día 1, capaz te acordás, dije Germán jugó a ser diputado. Digo jugó porque transgredió digamos, esa voluntad popular que lo llevó a estar sentado donde estaba sentado. Y eso tiene sí incidencia sobre la pena, porque yo tengo que reprobar negativamente con mayor severidad a las personas que ejercen una función que en teoría debería excluirla de cometer delitos, ¿no? Entonces, ciertamente eso tiene una incidencia sobre el monto final de pena que le corresponde. Sobre todo esto, me quedo con esto, del final, que aquellos que cumplen una función pública tienen mayor responsabilidad a la hora de responder ante la justicia, porque así como tienen privilegios, porque no bromemos, eso de los fueros es un privilegio, es un beneficio que solo gozan unos pocos. Entonces también tienen esa responsabilidad y saber que tiene todo el derecho y la ley de caerle con todo el peso, la ley, valga la redundancia, y más porque no es un ciudadano común, tiene esos beneficios que yo, no, por ejemplo, no lo tengo, que nadie aquí lo tiene, ni del otro lado son pocos quizás los que tengan ese privilegio de contar con fueros. Hablábamos de este contexto, ¿no? Y estos privilegios. A ver, ¿qué siento hoy? No sé si abrió los diarios, se levantó de la mañana. Estuvimos charlando fuera de aire, yo las charlas fuera de aire no las comento, pero pudo abrir los diarios. ¿Qué siente hoy con uno de los testigos, hablo de Pedro Puerta, que mandó por escrito, acogiéndose a estos fueros, ¿no? Como actual diputado de la provincia de Misiones por el partido Activar, que sigue siendo en función? ¿Qué siente abrir los diarios hoy y saber que se casa esta noche en un hotel lujoso, que va a contraer el matrimonio en un hotel lujoso de
de las cataratas del Iguazú? La verdad, primero no leí los diarios, entonces no estaba al tanto del dato. No merece que opine yo sobre eso. A ver, voy a volver un poco tu reflexión hacia atrás y la voy a empezar a desarmar como para que entiendas cómo proyecto, cómo pienso yo en ese sentido. Recuerdo las clases allá lejos de educación cívica, ¿no? Donde nos explicaban un poco el funcionamiento del principio republicano de gobierno y las garantías que hay que darle a determinados funcionarios para evitar que pierdan su libertad en el ejercicio del cargo. Una de estas cuestiones es el privilegio que se le da a los legisladores, miembros del Poder Judicial, de la Corte Suprema, al presidente de la Nación, los gobernadores y demás, que están vinculados con esta serie de privilegios personales que tienen una razón de ser más que para la protección de sí mismo, para la protección del ciudadano, de que no puedan ser presionados, ¿sí? Bueno, al momento de votar una ley o de tomar alguna decisión, esa presión social, sí. Bueno, más allá de eso, lo cierto es que nosotros hemos convocado a Pedro Puerta a declarar a razón de una serie de mensajes que nosotros teníamos incorporados en un CD que era el que surgía del procesamiento de datos de Germán y de su teléfono celular personal. Hay una cuestión que es muy jurídica, muy técnica de quienes hacemos exclusivamente litigación oral en fuero penal, que es no preguntar cosas que no conocemos la respuesta. ¿Por qué? Porque una audiencia de juicio, cualquiera que sea el que vos te representes, te puede llevar a lugares que no son los que vos como parte buscas. A ver, la diferencia, un poco tocando eso que vos decías hoy, de la imparcialidad y la objetividad entre un juez y un fiscal, por ejemplo, es que el fiscal es parte, es decir, que tiene un interés en la finalización del proceso. Eso muchos confunden, ¿no? En este caso ustedes eran parte acusatoria. O sea, ustedes el fiscal está obligado a buscar Nosotros pruebas. Estamos obligados a tener una convicción y actuar en función de nuestra convicción, que en este caso era el pedido de las condenas, ¿no? Ahora, más allá de eso, lo cierto es que nosotros no podemos salir a hacer lo que se llamaría pescar, es decir, sentar un testigo enfrente mío y preguntarle algo para ver qué me responde, porque por ahí me ayuda. Porque así como por ahí me ayuda, por ahí me hunde. Entonces, nosotros solo hacemos preguntas que ya conocemos la respuesta. En ese contexto, más allá de si el diputado Pedro Puerta contestó por escrito o verbalmente o cómo lo hubiese querido hacer, lo cierto es que nosotros hicimos una pregunta con convencimiento de lo que sabíamos que nos debería haber respondido. Y la respuesta que recibimos no cuadraba con esos parámetros. La pregunta que surge es, ¿mintió? Yo Martín Rau, no lo sé. Él dio una explicación de por qué él contestó de modo en el que lo hizo, ¿no? Ahora, claramente no le llenó esa más respuesta. allá de eso, lo cierto es que eso no coincidía con lo que nosotros ya teníamos en el expediente, y ahí surgen dos cuestiones que hay que considerar. Por una, que nosotros tenemos la obligación de pedir la investigación, que es una investigación que va a correr por una cuenta totalmente separada, no tiene nada más que ver con este expediente en sí mismo. Segundo, que va a ser por parte de otros fiscales, otros jueces, totalmente distintos. Pero a partir de ahí tiene que ver si esa respuesta configura o no lo que es un delito, en este caso, por ejemplo, falso testimonio. ¿Sí? No me corresponde a mí opinar sobre eso. Tenemos que saber que todos, incluso Sebastián y Germán, gozaban de la presunción de inocencia hasta el momento de la sentencia. Incluso ahora, si bien un poco devaluada por el fallo condenatorio, aún no está firme la sentencia, claro, y por vía de consecuencia todavía no podemos decir que son culpables de todo lo que se lo dice así en el sentido coloquial o sí, pero del acá, término, ¿no? Claramente pueden apelar lo que sería la cantidad ya directamente. Pueden apelar todo el fallo. Sí. Ahora, la verdad es que hay un debilitamiento de la presunción de inocencia bastante importante después de que un tribunal competente te declara culpable, ¿sí? Sobre todo por unanimidad, como ha pasado. Más allá de la diferencia de monto de pena, los 3 jueces los consideraron culpables de todos los cargos. Eso no es menor. Esa misma situación se va a proyectar sobre el papá de Germán y Sebastián, que está con una investigación de idéntica naturaleza a la de Pedro Puerta, y sobre, lógicamente, Pedro Puerta. Así que
cómo me voy a sentir respecto de si festeja o no festeja su casamiento, para mí es intrascendente, no tengo nada que decir sobre eso. Seguimos charlando con Martín Rau, es fiscal del Tribunal Penal 1 de Posadas, conocido como el fiscal del caso Quisca. A ver, lo llevo ahora por el terreno. Hoy hablábamos y le decía, ¿no? Son seres humanos. A pesar de que muchos del otro lado piensen que los fiscales, los jueces, ¿no? Son personas que no tienen sentimientos, tienen familias, ustedes también. Hablábamos de la cantidad de documentación que encontraron, de videos y demás. Yo voy a hablar, dice llanamente, ¿le cagó la vida la cabeza haber visto eso? Digo desde lo personal. Mira, no sé si ese esos videos, ¿no? Si ese es el efecto. Yo hace muchos años que estoy en esto. Empecé en el 2006 en el Poder Judicial, en el 2007 entré al Fuero Penal como empleado raso. Y a partir de ahí fui cumpliendo distintas funciones, pasé por secretario, fiscal de instrucción, hasta llegar a fiscal de tribunal. En monedita, a fin de año serían 9 años en el ejercicio del Ministerio Público Fiscal. A ver, me ha tocado como secretario, por ejemplo, ir a buscar pedazos de personas desmembradas, perdón que sea así crudo, pero es así. Es así, es la realidad. Me ha tocado investigar hechos que profundamente me pusieron en crisis, ¿no? Este es uno de ellos, por supuesto. A mí, yo creo que lo dije mucho, es un caso que se viralizó demasiado. Es lógico que así sea. Lo entiendo, pero quizás para mí en lo personal no fue el más grave de todos. Tuve hechos más graves. A mí me conmueve, por ejemplo, mucho lo que es la pérdida de la vida de una persona. Grave en cuanto al impacto que a usted le genera, ¿no? Sí, entendí. Y me interpela aún más, por ejemplo, casos donde las parejas matan a sus parejas, ¿no? Femicidio hoy, por ejemplo. Sí, puede ser femicidio, puede ser otra cosa, cualquier tipo penal de eso, la verdad que me conmueve más todavía. Pero esto me conmovió de un modo distinto. Realmente no me sorprendió porque la trascendencia mediática, aún antes de que yo tenga contacto real con el expediente, ya hablaba del contenido de lo que yo me iba a encontrar. Entonces sorpresa no me provocó. Además yo en lo personal investigo mucho sobre delitos informáticos hace mucho tiempo, entonces lógicamente sorpresa no fue. Ahora, ciertamente cuando lo vi, y sí, en el fondo algo cambió, ¿sí? O sea, yo tengo un hijo chiquito, hace 25 años convivo con mi pareja, y la verdad, después de ver el material la primera vez le dije, no puedo creer, mientras cambiaba los pañales de mi bebé, que haya gente que haga este tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente es duro. Se empieza a llenar uno mismo, ¿no? De preguntas. Sí, que uno sabe que no va a tener respuesta, ¿no? O sea, sí, yo no intento buscar las respuestas, o sea, el por qué se hace lo que se hace, sinceramente no lo busco. Ya estoy en un plano donde uno quizás por autoprotección empieza a mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Yo siempre digo, cuando doy clase por ahí, a veces, perdónenme si hablo fuerte en el sentido de decir cosas que por ahí a la gente le choquean, pero si vamos a hacer derecho penal, esto es lo que nos vamos a encontrar, y uno tiene que estar preparado para eso. Ahora, así como el médico seguramente en un quirófano charla con el médico que está enfrente mientras hace una operación, nosotros los abogados, cuando ya estamos ambientados a este entorno hostil, ¿no? de ver este tipo de cosas, también tenemos cierto grado de protección, no sé si cómo decirlo, psicológica o no sé precisamente. Un mecanismo de defensa. Sí, eso sí, uno termina por decir, sí, la verdad me conmueve, me afecta ver esto, pero, o sea, tampoco voy a terminar en terapia o exclusivamente por haber visto ese material. A eso iba. Menciona terapia. ¿Hace terapia? Yo personalmente no. Hace rato que estoy pensando en hacerlo, más que por la función de fiscal, por cosas personales de la vida privada, ¿no?
Nosotros tuvimos, lamentablemente con mi pareja, atravesamos como 5 años de duelo tras duelo, se nos fueron desde 2018 en adelante, casi toda la familia de mi mujer desapareció, y como te digo, yo tengo 25 años con ella, yo tenía 17 cuando nos pusimos de novio, imagínense. Tuvo una vida. Yo 17, ya 15, la familia de ella para mí era como parte de mi familia, ¿no? Entonces dolió mucho y bueno, eso está, o sea, las heridas están latentes, nosotros nos hicimos cargo de nuestro sobrino, que bueno, también quedó sin familia, entonces fue todo muy difícil, y la verdad que atrás del saco de fiscal hay una persona que bueno, por ese motivo uno a veces quería empezar terapia, pero la verdad que últimamente ando tan complicado con los tiempos que ni siquiera tengo tiempo para ese tipo de cosas. Bueno, también hay veces, no me acuerdo qué cantante decía, pensar tanto no es bueno, ¿no? Y hay veces que si uno no tiene tiempo para pensar, por ahí no tiene tiempo tampoco para ir a terapia, y tampoco, y va quedando, ¿no? Y el tiempo lo cura todo en muchos casos, pero está bueno a veces ir a buscar las respuestas, ¿no? En la terapia. Pero es cierto lo que usted dice, Raúl, son seres humanos. Yo lo que vi de este caso es que de todas las partes, en su mayoría, había una deshumanización. Y lo vi también, y yo no hago ni periodismo de periodismo, la gente sabe, los que me siguen hace más de 15 años con este programa de Segunda Página, saben que nunca hago periodismo de periodismo, pero creo que también nosotros desde la profesión tenemos que interpelarnos, porque están apareciendo más casos. Creo que van a seguir apareciendo. Es más, esta semana en Fátima tengo entendido que también detuvo la policía a otro sospechoso que le encontró también lo encontró, ¿no? Con productos, mejor dicho, con documentos y elementos de distribución de MASI, material de abuso sexual infantil. Digo, nos tenemos que ir acostumbrando a esto y también profesionalizándonos sobre este tipo de casos. Ciertamente. A ver, ayer di una charla en el Colegio de Abogados, donde una de las cosas que fuimos haciendo es comunicar cómo investigar en entornos digitales. Yo vengo dando este tipo de charlas hace bastante tiempo, investigo personalmente, me formé, hice una diplomatura internacional a cargo de la doctora Dupuy, que era la docente y directora de la diplomatura, y la verdad es que yo desde mi fuero personal creo que esto lo vamos a ver cada vez con mayor frecuencia por dos motivos. Uno, hay cada vez más dispositivos conectados en la red, y al haber más dispositivos conectados en la red vamos a tener más probabilidades de encontrarnos con este tipo de hechos, pero también porque los mecanismos de cooperación internacional van mejorando. Los engranajes se globalizan, y a partir de ahí nos da la posibilidad de obtener un mayor grado de efectividad en las investigaciones y en encontrar este tipo de acontecimientos. Entonces ese doble factor incide directamente sobre que nosotros vayamos a ver esto con mayor grado de frecuencia. Ahora, en este caso en particular, la investigación nació en Estados Unidos, llega a la fiscalía de la doctora Dupuy, y la doctora Dupuy, como punto de enlace de la red 24/7 que se crea en el convenio de Budapest en el 2001, 24/7 quiere decir que es una fiscalía que está disponible las 24 horas del día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y ella distribuye por el resto de las jurisdicciones, en este caso Misiones y Apóstoles, ¿no? Ahora, si uno mira, esto fue por redes peer-to-peer, que quiere decir computadoras que funcionan persona a persona, que interconectada se conecta. Sí, exacto, sí. Y que al mismo tiempo son servidores para que otros descarguen y descargan de otros el material. Esto siempre yo más o menos lo digo para que hagan el ejercicio del otro lado. Es como conectarse Bluetooth, ¿no? De teléfono a teléfono. Entonces te pasás el material de teléfono a teléfono, bueno, más o menos así, porque hay muchos... ustedes hablaban del Emule. El Emule, ¿se acuerdan? El Ares también, o sea, era recién cuando empezaba todo. Sí, hay otros programas que tienen el mismo mecanismo. Básicamente hacen una red dentro de Internet y cifrada para que solamente ese programa acceda a lo que tienen ahí adentro, ¿no? Ahora, este tipo de
herramientas. Quizás con el tiempo vaya decayendo su uso por la alta efectividad que se está teniendo ahora en encontrar este tipo de material cuando se comparte. Pero eso no quiere decir que erradiquemos la conducta, que en realidad es lo que a nosotros nos interesa erradicar. Si uno hace una revisión histórica hacia atrás, antes de que exista Internet también había distribución de material de abuso sexual infantil de otra manera. De otro formato. Esta es una forma de reinvención del mismo fenómeno que se generó hace más de 40, 50 años, ¿no? O sea, estamos hablando de incluso más atrás. Entonces, yo creo que por ahí vamos a ver cada vez menos este tipo de casos sobre redes peer-to-peer, pero las vamos a encontrar de otros mecanismos distintos que forman parte de la evolución del criminal en la red tratando de lograr su impunidad, ¿no? Entonces, estos son nuevos desafíos. Lo que tiene el tema, digamos, del crimen en general, ya no solamente dentro de entornos digitales, es que se van conformando a veces hasta empresas multinacionales con sectores hasta casi de recursos humanos, con el sector especializado en informática, el que trata la difusión, entonces vos mirás y parece, no sé, una multinacional común y corriente, pero dedicada a la cibercriminalidad. Lo cual genera, por un lado, un mayor riesgo a quienes navegamos en Internet, pero por el otro lado también genera una mayor efectividad de los delincuentes al momento de cometer la acción delictiva, generando una dificultad mayor del Estado para encontrarlo. Entonces es la batalla de seguridad versus la libertad, ¿no? O cómo decirlo, seguridad de quienes navegamos en la red y el Estado montando sus herramientas versus los cibercriminales que van a tratar de tener un entorno lo más libre posible para lograr su impunidad. Entonces, eso tiene que abordarse de modo global o no va a servir. Eso es algo que uno tiene que saberlo. O sea, esto no sirve enfocarlo desde Misiones, desde Argentina. Esto tiene que ser global, porque si no lo que va a pasar es que se van a erradicar los cibercriminales en territorios donde sean más permisivos y vamos nómades. A llegar a la nada. Exacto. Los famosos nómades digitales, ¿no? También es todo un tema. Raúl, yo le agradezco por haber venido un sábado a charlar con nosotros, quizá de otro punto, otro enfoque, pero bueno, la realidad nos golpea a todos. Creo que en esto golpeó la puerta la provincia de Misiones y esto también nos hace a todos, ¿no? Crecer, preocuparnos y ocuparnos sobre todo de este tipo de hechos. Yo le agradezco infinitamente por haber venido. Yo te agradezco a vos la invitación. Así pasó aquí por Segunda Página Martín Rau, fiscal del Tribunal Penal número 1 de Posadas. Lo tuviste, lo escuchaste, esto es Segunda Página. Quizá no era mi lugar, pero tuve que nacer igual.